Hola, muy buenas tardes. Un intruso en la ciudad, el viento. Un viento de 60 kilómetros por hora. Puede ser que ahora amainó un poco y es de 50 kilómetros por hora. Imagínense usted lo que significó en determinado momento en la ciudad. Se volaban todos los papeles. Los árboles se inclinaban respetuosos ante esa presencia de un viento inesperado porque no había un anuncio de algo tan grave. Ahora tenemos en alerta a varias provincias, 11 provincias, por culpa del viento. Mire lo que era ese discurso, ese acto perturbado totalmente por un viento que ferozmente se llevó todo por delante. Destrozos en la costa atlántica, destrozos importantes, y en la ciudad una enorme preocupación. ¿Estuviste en el viento, Darío? Sí, alerta meteorológico. Y ¿sabes lo que es viento? Es aire en movimiento. Estuve escuchando a quienes entienden de esto y van a ser ráfagas por momentos de 35 a 70 kilómetros que van a ir amainando, y esto va a correr un poquito la lluvia, porque había pronóstico de tormentas, que también va a haber lluvia más para la noche, pero el viento va a ir y venir con un máximo de 70 kilómetros por hora. Vuela todo, ahí lo tenemos a Kicillof guapeando. Tanta poesía alrededor del viento, lo que el viento se llevó, el viento que cruza el Prado, etcétera, etcétera. Este es el viento que rompe todo a su paso. Sofía Barruti, ¿dónde lo estás padeciendo? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Estamos en este momento en el barrio porteño de Mataderos y hay una alerta ya emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Vos lo describías muy bien. Hay vientos de 35 a 70 kilómetros por hora, pero la realidad es que preocupa los árboles, no la caída de árboles, y en ese mismo sentido alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a quedar atentos a lo que sucede en las próximas horas en ese sentido. Por el momento nosotros encontramos acá en Mataderos que nos agarró un poco el viento, ahora disminuyó, pero estamos atentos a lo que sucede y, como vos decís, nos tomó totalmente por sorpresa. Así es, y esto ocurrió con toda la ciudad, el conurbano, en todos los sitios se ha sentido muy fuerte, en la costa atlántica particularmente, como les había dicho, 11 provincias están con alerta. Ha sido tremendo lo que pasó de momento, porque fue inesperado. Sofía, ahora parece que estuviera un poquito más calmo, ¿no? Sí, de repente igual uno, Víctor Hugo, si está en la calle tiene que ir cerrando los ojos porque el viento a veces cede, a veces no, y eso mismo le queremos transmitir a los televidentes, que circulen con precaución y que tengan en cuenta esta alerta que ya emitió el Servicio Meteorológico Nacional, con vientos que van de 35 a 70 kilómetros por hora, que de a ratos va mermando, pero de a ratos viene el viento en la cara y puede producir, como decíamos antes, destrozos con respecto a caída de árboles, y en ese mismo sentido también se pronunció el Servicio Meteorológico. Mirá cómo se mueven los árboles, como si charlaran entre ellos o protestaran. Calveira, que es un escritor maravilloso, los hacía hablar. Yo no lo voy a intentar, por supuesto, porque Calveira, que es uno de los más grandes escritores argentinos, Arnaldo, lo hacía de una manera excepcional. Pero ahí están los árboles como una demostración muy clara de qué pasa cuando uno mira por la ventana de la ciudad. Se entera inmediatamente de que hay muchísimo viento. Bueno, estos árboles son indiferentes al viento porque no tienen nada como los de al lado, los que a la derecha tenemos manifestándose con unos movimientos que marcan la realidad de una tarde rara para la ciudad de Buenos Aires, vientos de 35 a 60 kilómetros por hora, nos dice Sofía Barruti, que nos está apareciendo en Mataderos. Pablo Messina, en el centro también se siente. Hola Víctor Hugo, buenas tardes. Así es, se ha encendido también el alumbrado público porque el cielo se oscureció y bastante, hace unos 30 minutos aproximadamente, donde varios comerciantes de la calle Lima decidieron retirar rápidamente, y lo bien que hicieron, ¿no?, las sombrillas y las sillas que tenían en el lugar, porque el viento se llevaba absolutamente todo. Este fue el epicentro, el lugar final de una gran convocatoria de movilizaciones sociales del día de hoy, y poco después que se restableciera el tránsito y se hicieran las tareas de limpieza, comenzaba a soplar fuertemente el viento, y se nota mucho el descenso de temperatura también en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Parece que por aquí detrás del Ministerio de Desarrollo es donde viene en contramano por Lima y dobla en esta zona, porque se siente muy pero muy fuerte realmente, moviendo el arbolado público de Lima y también de la 9 de julio, y se siente el característico olor a lluvia, ¿no?
Ahí, bueno, ahí ha venido una ráfaga, no sé si lo pudieron escuchar, pero se siente el olor a lluvia que todavía no ha llegado a esta zona de la ciudad de Buenos Aires, donde sí está previsto que lo haga durante la noche y los vientos van a seguir intensamente, según lo comentaba el profe Torrente. Por lo que yo puedo notar aquí, vienen del sudoeste, quizás un poco más del oeste que del sur, pero es viento que ha hecho descender y mucho la temperatura en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, lo que han hecho aquellos comerciantes es la recomendación, ¿no? La que tiene que ver con guardar y no dejar nada que pueda ser arrastrado y pueda provocar algún tipo de lesión a los transeúntes, sobre todo aquellos que pueden tener algo que pueda caer al suelo desde los balcones para preservar aquellos que están caminando por la zona. Así que está fuerte, soplando y ha bajado mucho la temperatura. El servicio meteorológico no la ha actualizado todavía, pero de los 24 grados y un poquito más que tuvimos en el día de hoy, yo estimo por lo menos una caída entre 5 y 6 grados porque ya es necesario una campera y un abrigo para poder caminar. El viento protagonista en el comienzo de nuestro noticiero, eso sí, un viento que no se lleva, y ya aprovechamos para dejar un título, un número preocupante de esta jornada. Ese número se quedó quietito, no hubo viento que se lo pudiera llevar. 3,5%. Es la inflación de septiembre. Conocimos el dato oficial hoy que distribuyó el INDEC en su habitual informe. Además, hay que mencionar otro número que es 52,5% interanual. Para que vayan llevando, lo que está ocurriendo en la ciudad se repite además en muchas provincias. Tenemos imágenes del resto del país. Esto es Córdoba, un acoplado que se dio vuelta, pero fíjense lo que es esto. Ahí los vientos, claro, a campo abierto, se alcanzaron 70, 80 kilómetros por hora. Mire ese acoplado que se dio vuelta en Córdoba. Tenemos varias imágenes que ilustran lo que está sucediendo en el país en este momento, cuando con ese cielo gris que tenemos allí, con tormenta, el viento pasó a ser el gran protagonista. Esto es provincia de Córdoba, pero tenemos 10 provincias más que están con dificultades, que están con serios problemas. Así es, Víctor Hugo, porque además, como decía recién nuestro compañero, va a bajar la temperatura. Atención con esto, porque es viento sudeste, viene del sur. Son cambios climáticos. Escuché a un especialista del servicio meteorológico avisando que en realidad esto va a continuar hasta las 12 de la noche, va a empezar a mermar en la madrugada y el tema del viento va a ser así, ráfagas para y así va a estar hasta las 12 de la noche. Sí, yo tendría que haber pensado que algo así iba a suceder. Salí sobre todo por primera vez en muchas semanas, sin bufanda y sin paraguas. Era natural que se produjera esto, siempre me va al revés con mis cálculos al salir de mi casa. Perdóname, te dijeron una máxima de 25 grados hoy. Sí. O sea que estabas bien. Sí, yo me lo creí, pero no fue así. Lo que no me lo creo, tampoco, es el número 3.5. Estefanía Pozzo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. 3,5% la inflación de septiembre. La verdad, se mire por donde se mire, un pésimo dato de inflación. Allí lo que tenemos que ver es cuáles son los componentes que explican. Un poco tiene que ver con prendas de vestir y calzado, que aumentó 6% en el último mes. También hay algo del aumento de las prepagas, que rondaron aproximadamente un 9%. Entre otras cosas, ¿no? La evolución mensual es, por supuesto, algo que preocupa, sobre todo porque frenó el ritmo de caída mensual que venía teniendo la inflación durante este año desde marzo. Ahora, hay otro número que también preocupa y tiene que ver con la inflación interanual, Víctor Hugo. 52,5% aumentaron los precios entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. No nos olvidemos que ayer el gobierno dispuso congelar precios de 1.270 artículos hasta enero. ¿Esto servirá? ¿Cuándo empieza a regir? ¿Cuándo se va a notar si hay una influencia de esta decisión que tomó el gobierno, Estefi? Bueno, esa es una buena pregunta. Seguramente vamos a ir teniendo precisiones sobre cuándo va a entrar en vigencia esto en los próximos días. Ahora, esa pregunta que usted me hace, Víctor Hugo, me la hago yo y se la hago a los funcionarios nacionales, porque hay que decir, hoy por ejemplo el Ministerio de Economía, en el medio del viaje, Martín Guzmán, hizo circular un análisis del informe que podría haber hecho cualquier persona que leyó el informe. No hay una explicación de qué es lo que el gobierno considera que sucede con la inflación.
Por el lado del Banco Central, sí hay un análisis que decían que van a seguir sosteniendo la política cambiaria para anclar sobre todo la cuestión inflacionaria, que se vienen meses que van a ser un poco más complejos, pero que empiezan a entender que a nivel interanual, es decir, en la comparación de este año con el anterior, va a ir bajando. Ahora, estas explicaciones, que si bien en algún sentido nos permiten entender algo, no contienen una explicación de qué es lo que de alguna manera solucionaría el fenómeno. Es una situación compleja. Sí, Víctor Hugo. desde abril no teníamos una inflación así de alta. 3.5, digo bien, desde abril. 3,5, sí, porque la más alta había sido en mayo 3,3 y 4,1 desde... Vos, además de saber mucho de economía, Steffi, ¿haces compras? ¿Vas al supermercado? Sí, claro. ¿No es la señora Mabel la que va? No, mi ¿Vos? mamá vive en Córdoba. Bueno, bueno, Que de bueno. hecho estaba preguntando a mis hermanos si estaban bien con el viento, porque el viento estaba complicado en Córdoba. Así debe estar, claro. Sí. ¿Exactamente qué lugar es de Córdoba? Capital. Córdoba. Capital. Bueno, nació en Oliva, que es un pueblo que está a 100 kilómetros, cerca de Villa María, que veíamos ahí el trailer. Bien, Cuando vas por la Estefanía, ruta lo ves. Y si vas al supermercado, ¿qué cosa te llama la atención en materia de alimentos, por ejemplo? ¿Cuál es un artículo como si no puede ser que esto cueste tanto? La leche, Víctor Hugo. ¿Cómo puede ser que la leche haya subido 8% en el último mes? Es realmente una barbaridad. En los últimos 12 meses subió casi 60% todo lo que tiene que ver con lácteos. ¿Por qué prejuzgo que alarmante. nunca fuiste al supermercado? No, Víctor Hugo, yo vivo solo, o sea que voy al supermercado todo el tiempo. ¿Y Mucho qué hay- encontraste que decís? No mucho- puede ser, esto no puede ser que cueste tanto. No, y también como Steffi, los productos lácteos, la leche, el yogur. Los aceites también subieron Bueno, la fruta 60%. también sube. La carne me parece que es lo único que zafó este último mes, ¿no? Sí, viene después de la decisión del gobierno de haber restringido las exportaciones, ralentizando un poco. Claro, lo que pasa es que venía de aumentos superiores al 80%, ahora está en 60%. Es impresionante que 60% nos parezca un dato mejor, ¿no? Claro, comparado con 80 es mucho. Darío, ¿vos haces compras algunas veces? Creo que la última vez que fui no había hipermercados. Iba al almacén del barrio. Me lo imaginé igual que yo. Lo único que hago es cargar nafta. No tengo la Eso sí. menor idea de lo que cuestan las cosas, pero sí sé lo que se protesta en mi casa. Y sí. O sea que más o menos tengo una idea. Porque los alimentos, lamentablemente, Steffi, hablando en serio, Sí. son las uvas más preocupantes de todas. Si sube turismo, por ejemplo, qué sé yo, turismo internacional. A mí no me afecta. Si algunas cosas importadas se van para arriba, pero los alimentos es bravo. Sí, en el último mes, y tengo abierta acá el informe, sí, perdón, en el último año, en los últimos 12 meses, 53,4% subieron los alimentos, un poco por encima de la inflación general. Y déjeme mencionarle, Víctor Hugo, porque es, además de los alimentos, lo que subieron los medicamentos, más de 10 puntos por encima de la Y inflación. esto ocurre en todo el mundo. En Europa están desesperados con el tema de los medicamentos también. Esas cosas. No es aliviador que en Europa estén muy caros los medicamentos, pero sí es un dato de que hay algo después de la pandemia que generó abusos, indudablemente, porque no hay razones en muchísimos casos para que los alimentos cuesten tanto más. Además del viento, cruzaron la ciudad varias marchas. Vamos a ver algunas de esas manifestaciones que tienen que ver naturalmente con la disconformidad. Miren lo que ha sido distintas partes de la ciudad, porque esta es tan solo una de las postales de esta jornada. Gente del Polo Obrero, gente que está padeciendo la situación, salió al centro de la ciudad a mostrar cómo les está yendo y quieren que quede muy claro que no les va bien, les está yendo mal. Una jornada nacional piquetera en el centro porteño. Esto fue una característica que se dio como la de este viento que hemos tenido a la tarde y al que vamos a volver. A mí me gustan esos árboles que se inclinan, que se doblan frente al viento. Pero claro, lo que no me gusta es estar parado al lado del árbol. No porque se me pueda venir encima, sino porque estaría yo padeciendo también el viento tremendo que se ha dado. No se podía avanzar. El que tenía que caminar, Lauti, por la ciudad, tenía que hacerlo como subiendo un repecho, ¿no? Sí, Víctor Hugo, y al que no le gustó mucho esta jornada de reclamos es al candidato por la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper. Frenó en un momento y se quejó. Si les parece, Víctor Hugo, lo compartimos. Ustedes deberían meterlos en cana porque no nos dejan transitar. Claro. Que ellos corten.
policía cuida el corte. Es una locura. La policía cuida el corte. Qué vergüenza, porque esto es abusar de la idea de que la gente no tiene cabeza, que no tiene inteligencia para nada. Justamente esta es la misión que tiene que cumplir la policía. No es cuidar el corte para protegerlos porque les parece que tengan razón. Es para evitar males mayores. ¿Qué sucede si van personas como Esper, por ejemplo, a quienes están haciendo el corte? ¿Qué estaría ocurriendo? Entonces hay autoridades que lo evitan. Sí, Víctor Hugo, y pedía directamente cárcel, que vayan presos quienes estaban manifestándose. Eso lo voy a dejar para que lo analice el doctor Villarruel. Y creo que también cárcel merecen los narcotraficantes, por ejemplo. Y las campañas que se hacen con dinero de los narcotraficantes o en avión de los narcotraficantes, que no tienen piquetes, que se mueven como se les antoja, esa gente sí tendría que estar en la cárcel. Y los que hacen campañas políticas viviendo de la bondad de los narcotraficantes también tendrían que estar presos. Y se evitarían el disgusto de enfrentar un piquete y no poder pasar y enojarse de esa manera. Lo bien que harían. Sí. Agrego algo más para ir cerrando por lo menos de mi parte, que creo que también tiene que ver con un poco la oportunidad de él de hacer una especie de spot en la calle, porque suponemos que quien lo estaba filmando era alguien que estaba con él en el auto. Sí, seguramente pasó de casualidad, obviamente, principio de duda para mí, pero esto de meter preso a todo el mundo, ¿sabe cuántos miles de personas marcharon hoy? ¿Y sabe qué piden? Comida. Seguramente Esper tiene comida, duerme, come las 4 comidas, tiene dentrífico, y esa gente tiene hambre y reclama, y es la democracia, es la forma de manifestarse. Bienvenido a la democracia argentina. Es la forma que lamentablemente tenemos para vivir hoy, y que todavía, como es formal, como no vamos al fondo de las cuestiones, nos tocamos a los poderes, no nos acercamos mucho, los poderes siguen haciendo lo que quieren, y cada vez, lamentablemente, va a haber más gente reclamando. Esper. El viento es muy temido, por cierto, pero también es muy temido, por ejemplo, un apellido. Siempre que trabajamos con él, gran periodista, encontramos Alexis, y ¿cómo lo digo ahora? Sepsic podría ser un lance, pero son como 7 consonantes y una vocal, una cosa por el estilo. Allí está Alexis, en el estadio de River, viviendo lo previo a lo que puede ser, se espera, otra gran demostración de la Argentina. Alexis, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, qué gusto saludarte. Siempre es un placer que te pongas en dificultades para decir mi nombre, porque es el gusto de poder charlar con vos. Estamos a un rato nada más de que llegue el partido tan esperado frente a Perú, mirando de reojo los árboles, porque esto hace un rato, Víctor Hugo, compañeros, era un torbellino. La gente no sabía dónde meterse, volaba de todo, hay muchos plumerillos, muchos plátanos y las copas de los árboles muy agitadas. Vamos a hablar, si quieren, Víctor Hugo, un poco con la gente, si querés, para charlar un poco. Contame, ustedes me van guiando, pero hay muchísima gente y una gran expectativa por este partido, sobre todo, Víctor Hugo y compañeros, después de lo que mostró la selección en el último duelo frente a Uruguay. Tenemos acá cerquita un compañero, un artista rosarino, que miren cómo está para la ocasión, Víctor Hugo. Toda la facha, vino para tocar unos temas desde Rosario directamente. Si tengo que hablar con Víctor Hugo, tengo que decirle Rosario, fútbol, cumbia, amigo de la infancia de Leo Messi, popular, la banda del crack. Te puedo decir, Trinche Karlovich. ¿Te acordás, Víctor Hugo? A ver si podemos el hablar un Trinche ratito. Karlovich, claro que sí. Tengo la cumbia para Qatar. Vamos por la copa. El Trinche Karlovich, Mi sí, señor, desafío, llega Leonel a Las Palmas, Argentina, y la copa a la Argentina llevaré. Piensa en tú mismo y vas a triunfar. Es la copa que queremos de este mundial. Qatar 2022 para Víctor Hugo, para todos los amigos de verdad. Wow, la banda del crack. Ese muy aplauso bien. a la banda del crack, grupo de los jugadores de fútbol. Con Muy mucho bien. cariño. Alexis, ¿De dónde vienen? Alexis, zona oeste. Sí. me llama la atención a dónde va a dejar el instrumento el amigo de Newell's. No, y no sé, tiene la camiseta de Central Córdoba, ¿Qué vas a hacer con el rallador, me dicen, para entrar o no entras? Voy a entrar. Voy a cantar el himno nacional. Porque soy santafesino, rosarino, me gusta la cumbia santafesina y aparte también. con otro grupo, y voy a cantar el himno. Si puedo entrar, si no, desde la tribuna. Muy bien, Gracias, muy bien, amigos. un optimista. Ustedes, cuéntenme, ¿de dónde vienen? De Burlingame, decía. Zona oeste, dejá de mandar un saludo Sí, a dale. mi nene Bautista. Bauti, te amo. A mi mujer Milena
Guadalupe, te amo, Contame ya un venís, poco mi del amor. partido. ¿La primera vez que venís a verlo o Primera venís vez que siempre? vengo a ver a Messi, nada más. ¿Cómo estás? ¿Emocionado? Emocionado, contento. ¿Te gusta la selección, lo que están viendo? ¿Les gusta? Feliz. Hace mucho no jugamos así. ¿Y hoy cómo lo ves? Ganamos 3-0. ¿Querés el Mundial ya? Pasito a pasito. Primero pasamos a Brasil, después el Mundial. Muy bien, bueno, muchas gracias. A ver, sigue llegando gente. Contame, a ver si podemos molestar a alguien más. Chicos, a ver, por acá. Vos, a ver, contame, un segundito, ¿tenés? ¿De dónde venís? Contame. De Ituzaingó. ¿Vas a entrar a la cancha? Sí, voy a entrar. ¿Primera vez que lo vas a ver a Messi? Primera vez y con ilusiones. Siempre pasa, ¿no? ¿Y qué? Contame, la noche anterior, ¿cómo fue? ¿Estas horas, la expectativa? Y contento porque creía que era la última oportunidad de ver a Messi, a la selección, antes de ir al Mundial. Vamos, hijo. Y muy contento. Bueno, muy bien. ¿Cómo imaginas el partido de hoy? Lo veo tranquilo. 3-1. Luego con goles lo veo. Muy bien, a disfrutar. Primera vez que viene a ver a Lionel Messi. A ver, las señoras, cuéntenme, ¿de dónde vienen? De Tigre. De Tigre, gran lugar Tigre. Sí, Contame, dale. ¿primera vez que ven a la selección? ¿Vienen Sí. siempre? No, la primera vez que venimos. A ver a Messi. ¿Y cómo es esa sensación? Y una emoción enorme. Re contentos. ¿Son futboleras? ¿Les gusta mucho la selección? Sí, hinchas de Defensores de Belgrano. Aguante Argentina y Defensores de Belgrano. ¿Y cómo lo imaginan hoy el partido? No, ganamos. De la mano de Messi y damos la vuelta. Muy bien, bueno, mucha familia que sigue llegando. Víctor Hugo, ustedes me cuentan si estamos con algunos testimonios más. Les cuento mientras si quieren venir que ya por supuesto se están vendiendo los clásicos pilotines porque como decíamos está la expectativa de que pueda haber una tormenta. 500 pesitos el pilotín, 500 pesitos la bandera con la imagen de Leo Messi con la Copa América, Alexis. algo que durante tantísimo tiempo esperamos. Sí. Acá Steffi te pregunta, ¿qué pasa con los barbijos? Porque veo que hay gente que entra con barbijos, pero muchos que están sin barbijos. ¿Les exigen que se los pongan? La verdad que no, a lo sumo se lo piden cuando van a pasar el molinete, que es un instante, pero Claro. la gente, sobre todo al aire libre, y ni hablar cuando ya entras a la cancha, que más allá de que en muchos lugares no llega a haber distancia, pero ya se empezó a dejar de usar en algunos casos. La verdad es que hoy estamos viendo sí varios casos de gente sin. La semana pasada, el domingo o incluso en el Superclásico, la enorme mayoría de la gente llevaba puesto el barbijo. Después Alexis, en la cancha, ya les digo, no lo controla nadie. Han Sí, dado Víctor Hugo. una idea de cómo va a formar el equipo porque había un par de dudas. Sí, las incógnitas de costumbre. El arquero va a ser Emiliano Martínez. Me cuentan que Nahuel Molina se mantendría en el equipo titular por encima de Montiel. Después Cristian Romero, Otamendi, vuelve a Acuña, ya recuperado de una molestia en el gemelo derecho. Paredes, De Paul, Di María le ganaría la pulseada a Nicolás González y Lo Celso por otro lado. Leo Messi y Lautaro Martínez serían los 11 titulares. Y viendo cómo está el día, Víctor Hugo, recordarán cuál es uno de los grandes antecedentes que tenemos en este duelo con Perú. 10 de octubre del 2009 en esta cancha con Maradona como entrenador. Quedó inmortalizada esa barrenada de Diego con el gol de Palermo bajo un diluvio. Es imposible, es inevitable recordar a Diego en una fecha así y en la previa de este partido. ¿Dónde venís? Contame. 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez que ves a la selección? No, la he visto un par de veces, pero con el Scaloni no la he visto nunca. ¿Cómo hizo para conseguir entrar? ¡Levante la banda, papá! Solo por tele, bueno, muy ¿Cómo contento. hiciste para conseguir la entrada? No, el primer día que salió la venta nos conectamos más temprano porque contra Uruguay no pudimos conseguir. lotería Y eso, bueno, Alexis. tuvimos la suerte de poder conseguir 4 entradas y venir con mis 4 amigos. entradas conseguiste, Conseguimos muy bien, 4, un tipo sí. afortunado. ¿Y Muy para contento. retirarla físicamente? Fuimos acá a la cancha de Belgrano, Ajá. las retiramos hace 2 horas más o menos y bueno, tuvimos la suerte de estar acá y ¿Cuánto ha ver un invertido buen para partido, si ver Dios el quiere. partido ¿Cómo de este pensás que vas a- muchacho? ¿Cuánto te salió las 4 entradas? No, pagamos 2.500 cada una. Bien, Era la popular. más barata, ¿viste? De las Claro, que había, la la más popular, barata. popular. Así que dentro de todo un precio razonable. Y bueno, contento por el último partido de la selección. Ojalá podamos dar el mismo partido. Muy bien, muchas Aguante, gracias. A ver, Tapalqué. acá estamos con Lío. Esa Aguante, careta, Tapalqué. hincha de Racing el muchacho, pero viene a ver a la selección. Pero somos de raza. ¿Y esa careta nació después de la Copa América o antes? después era. No, antes. Antes. A Messi lo bancamos siempre. ¿Y cómo ves este equipo alrededor de Messi? No, espectacular. La verdad que se formó un equipo tremendo. Me Vamos para gusta. más, Me gusta este equipo. Este equipo de hoy es para el Mundial. ¿Te gusta ya para el Sí, Mundial? sí. ¿Te gustaría rodearlo quizás con rivales de Europa? Sí, estamos para arrimar a Francia. Estamos para ganarle ahora. ¿Cómo sale hoy? 3-0 gana la selección. Muy bien, muchísima Una- confianza. una Y Víctor Hugo, el característica- historial favorece claramente a Argentina. Una característica Sí. evidente de Alexis es que hay mucha gente del resto del país. Ahí Tapalqué, 9 de julio, Hurlingham, cuántos Sí. lugares.
no de la propia capital. Sí, cruzamos mucha gente antes en otra salida que venía de la provincia de Entre Ríos, gente que venía del norte del país, mucha gente que se convoca por la selección, que dicho sea de paso, este es el último partido del 2021 que la selección va a jugar en este escenario, porque en la doble fecha que le queda al año en noviembre, Argentina va a ser visitante de Uruguay el 11 en el Estadio Campeón del Siglo, Víctor Hugo, en el Estadio de Peñarol, y luego va a ser local de Brasil en el Estadio Bicentenario de San Juan. Más allá de que los jugadores, pero no plantándose de acá o nada, sino a nivel sugerencia, el plantel tuvo un diálogo con Chiqui Tapia, algunos referentes, manifestándole su preferencia de jugar en el Monumental, entre otras cosas por el campo de juego y también, por más que sean vuelos cortos, para llegar a la Argentina y no tener que andar moviéndose tanto. Se entiende, Alexi, pero bueno, vos conocés. Es que hoy Argentina se despide de acá. Conocés mucho de fútbol, Alexi, y las referencias, los hábitos que se generan en determinada cancha. Roberto Perfumo decía algo magnífico. Él sabía que rechazaba la pelota al aviso de Cinzano, por ejemplo. Tenía marcada la cancha en su cabeza, la cancha de River en este caso mencionaba él, y me parece que hay, como en el tenis también, hay canchas y canchas donde uno se siente mucho más cómodo. Lo que dicen los jugadores no es nada antipático para San Juan, por ejemplo, sino debe ser que se sienten más cómodos, con más referencias, jugando en el estadio de River. Sí, sí, y la última remodelación que se le hizo al campo de juego de River lo dejó también en un estado, Víctor Hugo, que es el que acostumbran a pisar los jugadores que componen en su mayor parte esta selección, que son del ámbito europeo. Eso le expresaron, que ellos sienten el estadio Monumental, el campo y demás como su casa. Y porque además les lleva simplemente llegar desde 6 hasta acá, que dicho sea de paso, en un ratito va a estar saliendo el seleccionado, aproximadamente 18:30 emprenden el camino rumbo al Monumental. Pero bueno, también allí habrá otra oportunidad para gente de otros puntos del país en un estadio que tiene una capacidad menor a lo que tiene el Monumental. ¿Hay Bien. alguien más? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Especialmente a ver a la selección, desde el oeste. Somos una empresa, luego gladiadores. Muy bien. Bueno, mucha gente que viene a ver a la selección, Víctor Hugo. Nosotros estamos acá para cuando ustedes quieran volver. Bien, gracias. Muchas gracias, Alexis. Buen momento esperando el partido. Mal momento haber estado en este lugar de Córdoba, por ejemplo, y padecer las consecuencias del viento. Miren ustedes lo que ha sucedido. Esto se repite de muchas maneras, con árboles arrancados así de cuajo. Vimos antes un acoplado de un camión dado vuelta, y estos son elementos que nos permiten fácilmente imaginar cómo ha soplado en la jornada de hoy. Lo notable es que esto se extendió por tantas provincias. Esto es lo llamativo. No fue solo una cuestión de Buenos Aires que le estamos contando al resto del país. Es algo compartido con 11 provincias por lo menos que han vivido una situación de alerta en estas horas. Sí, y va a ir hacia el norte, va a seguir subiendo el viento. Esto es lo que escuchaba hoy. Todo lo que yo digo es porque hablé con alguien del servicio meteorológico y él me decía que esas ráfagas tienen que ver con el cambio de clima y con el efecto del cambio climático. Tiene mucho que ver el cambiar de temperaturas cálidas a temperaturas frías, genera estos borbollones de viento que obviamente generan esas caídas de árboles que a veces caen lamentablemente encima de los autos. El debate de anoche, ¿quién vio el debate? Yo lo vi. ¿Sí? Sí. Yo estaba mirando a Pablo Dugan con su muy buen programa y de repente me acordé del debate. Ya serían como las 11 más o menos. Y lo puse, sí, cuando terminó Dugan hice un pequeño zapping. Duró 30 segundos. Dije yo, no voy a ver esto de ninguna manera. Era muy rechazante lo que estaba sucediendo. Es decir, una discusión baladí, absurda. Insistí luego, pongámosle 20 minutos más tarde, y el panorama era el mismo. Yo no entendía qué es lo que dicen, hablándose unos encima de los otros. Vos hablás... Pero después se ve que hubo tramos en los cuales sí, algo se entendía, algo se pudo comprender
de la discusión política. Vos te referís, Víctor Hugo, más que nada a la organización, al modo que había, por ejemplo, un segmento que hablaban 6 minutos, uno arriba del otro, y ahí no se entendía nada. Por ahí era un poco más fácil de entender cuando alguien de los candidatos elegía a otro candidato para hacerle una pregunta, y así era en los momentos... Hoy vi en C5N, a la mañana, pasaron algo del debate, en el cual me sorprendí, porque yo creí que había sido todo como eso que yo había detectado, pero se le entendió muy bien. Escuché una discusión de Santoro y Vidal, y algo que dijo Milei, que hizo un papel pequeñito. Muy mal creo que le fue a Milei. Fue Milei. Yo creo que le fue muy mal a Javier Milei. Entendidos como Fernando Borrón dicen que a la que le fue bien, sin que pudiese nadie evitar que mintiera todo el tiempo, fue Miriam Bregman. No, Bregman bien y bien. Es decir, le fue bien. Para mí le fue mejor a Bregman que a Vidal. Para mí también. Pero Vidal se mostró por lo menos convencida, sólida, me contaron. Y eso sí, no paró de mentir. Todo lo que decía era mentira, vamos a analizarlo en la columna. Pero hizo la gran Macri de la discusión con Scioli, ¿se acuerdan? Sí. Hay que mentir. Después que aclaren, pero en el momento, con muchísimos puntos de rating, por otra parte, hoy me enteré del rating que habían tenido. Caramba, tremendo fue. Picos de 8 y 6.5 de rating. Sí, les ha ido muy bien. Bueno, la idea de una discusión, de gente que está peleando en estos momentos políticamente con todo lo que pasa, es siempre muy prometedora. A mí me dio pena que Santoro se prestara, por dos motivos, pero el segundo, fundamentalmente, es que él no puede desarrollar en ese ámbito sus buenas ideas. Las buenas ideas se explican, se argumentan, se fundamentan, no se discuten a los gritos. Y es como decís vos, Víctor Hugo, porque cuando uno tiene un argumento, el otro le contesta con algo que por ahí no es sólido y queda como al Yo tengo pasar. un problema personal, además, que es que soy un poco sordo, un poco si me trato con cariño, y eso me aleja bastante del tipo de discusiones de esa naturaleza, porque termino no entendiendo nada, me vuelvo loco y me voy. Pero la sustancia que queda en ese tipo de discusiones, Dios me libre de participar alguna vez de una cosa así. Ahora, Víctor Hugo, si vos estás sordo, sería bueno que mires los gestos. Si vos hubieses visto los gestos de uno y de otro, sin escuchar lo que estaban diciendo, te dabas cuenta gente coachada, gente agrediendo, gente soberbia, gente no escuchando, con otros que sí escuchaban y argumentaban. Y el tema del sincericidio de María Eugenia Vidal respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Claro. Yo lo tengo para la columna, pero... No, lo tenemos también acá, Víctor Hugo. Lo tenemos ahora. ¿Y por qué no lo ponemos? Lo compartimos, es lo que íbamos a presentar. ¿Me crees que María Eugenia Vidal se quejó porque el gobierno de Alberto Fernández ya lleva 2 años sin arreglar con el fondo? No, eso fue hermoso. No, Vamos a verlo. eso es fantástico. ¿Eso lo tenemos? Sí, ahora mismo. ¿De verdad ocurrió? Ocurrió, A Víctor ver. Hugo. Que en nuestros 4 años de gestión tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Para quien no tiene crédito, nunca hay deuda posible de pagar. Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito y por supuesto hubiéramos tenido mejores plazos. Con todas las equivocaciones y los errores que cometieron, desde la inflación a la que nos están llevando, la falta de acuerdo con el fondo durante 2 años, 2 años sin acordar con el fondo. A ver, se fugaron un FMI. Se fugaron un FMI. Y mientras ustedes se fugaron un FMI, este gobierno renegoció con los acreedores privados y lo reó a la Argentina 37.700 millones de dólares. Estamos haciendo un esfuerzo por renegociar una deuda que no contrajimos y que no sabemos dónde está. Que se animen a discutir la deuda es un hecho muy curioso. Además hay una falacia que me genera bastante más enojo, que es que en 2018 ellos explicaron que iban a pedirle al Fondo Monetario Internacional la torta de plata que le pidieron, justamente porque los mercados le habían dejado de prestar a la Argentina. Habían cambiado las expectativas, así decían ellos, y por eso el prestamista de última instancia que mejor tasa les cobraba era el Fondo Monetario Internacional. Es una mentira. En enero del 2018... recibieron la noticia de no hay más plata, los privados no les daban un centavo más. A partir de ese momento empezaron a negociar, lo sabe todo el mundo. Yo me siento un poco redundante con decirlo porque se ha hablado hasta el cansancio. Es cuando van al Fondo Monetario Internacional y el fondo le presta la mayor cantidad de dinero, todo junto, que jamás haya entregado por una cuestión geopolítica. No, que
la señora se anime a decir que van 2 años y no arreglaron todavía con el fondo. Bueno, hay gente que tiene motivos para discutir un poco más. Eso de pagar como hizo el gobierno que integraba a María Eugenia Vidal a las pocas semanas de ser gobierno, lo que los fondos buitres querían, con aquella famosa frase de Macri, lo que diga Griesa hay que pagarlo y punto. Hay que sentarse con Griesa y pagar lo que sea. Cosas así, por suerte, no han sucedido en este tiempo, ¿verdad? No, de esa manera no. De hecho, lo que tuvo que hacer la Administración Nacional es sentarse con los acreedores privados a negociar de qué manera se pagaba el monto de dinero endeudado que había usado la Administración de Cambiemos en su plan Pero económico. la técnica, evidentemente, era, en el caso de María Eugenia Vidal, vos nunca te quedes callada, vos siempre contestás, habla rápido, para que no se entienda demasiado lo que estás diciendo y que después lo analicen, pero en el momento, hay un partido que se juega en el momento. Después se discute a quién le fue bien, quién dijo la verdad. Ya sabemos lo que pasó con Macri y con Scioli. Macri mintió durante todo el tiempo y le fue bien con la mentira. Después se comprobó, pero para comprobarlo tuvimos que esperar a que fuera gobierno Mauricio Macri. María Eugenia Vidal recorrió el mismo camino. Lautaro. Sí, Víctor Hugo, y recién Steffi decía falacia, y fue una de las palabras que repitió muchísimo Javier Milei, y en un momento Miriam Bregman le dijo, sos un catador de falacias, pero también repitió muchísimo la palabra casta, no paraba de decir casta Javier Milei, en un momento se lo marcó Miriam Bregman, nos tomamos el trabajo de compilar todas las veces que dijo casta y falacia. Empecemos por casta. Grito porque estoy indignado. Porque estoy cansado de la casta política, soy peligroso para la casta política. Lo de la casta fue a ellos, a la casta política. Yo voy a continuar con la lógica del modelo de la casta, que los argentinos somos cada vez más pobres, mientras que la casta cada vez más rica. Esto es parte también de la casta. La casta no renuncia a los privilegios y los únicos que se siguieron subiendo los sueldos fueron la casta. Unas crisis que solamente benefician a la casta política. Lo escucho hablar de la casta en todos lados, lo escuché hablar de la casta acá. Y la verdad que es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta militar, que fue parte de la casta política siendo asesor de Bussi, que defiende a la casta monárquica, algo más rancio que la monarquía española, que los borbones españoles, y él está con Vox, que los defiende. Yo no voy a permitir que cuando se dirija al frente de izquierda hable como casta. Primero porque yo cobro como una enfermera, lo que digo lo hago, no vivo de los empresarios. Hablas mucho de casta, le decía Miriam Bregman, pero extraordinaria Miriam Bregman. Absolutamente. Bueno, no le quedó mucho por decir a Milei. Está hablando Alberto Fernández, lo vamos a escuchar un poco, después volvemos con este análisis que estamos siguiendo de Lautaro con lo de anoche. Alberto Fernández. La vitivinicultura, que en esos días yo recurría mucho a los presidentes europeos para que me contaran cómo hacían frente a la situación, y ellos mismos los veía sobrepasados por lo que les estaba pasando. Me acuerdo que en un momento hablé con Pedro Sánchez cuando empezaron a abrir en España los hoteles y los restaurantes, y me contaban, mirá, hemos abierto, pero igual la gente es como que todavía tiene miedo y no va y no ocupa y no se va a un hotel, no va a un restaurante, y todavía todo esto es lento. Fue un tiempo muy ingrato. Muy ingrato. Si hay una actividad que ha padecido este tiempo, es precisamente la actividad turística. Tiene una razón de ser. Porque el turismo tiene que ver con el disfrute. Y justamente de lo que nos privó la pandemia es del disfrute. Nada más y nada menos. Nos obligó a estar alejados del otro, a no abrazarlo, a no acercarnos, a no compartir un vaso de agua, nos obligó a vivir aislados, nos obligó. Y entonces claramente tiene que haber sido el turismo el sector que más ha padecido. Porque si hay algo que vende el turismo es disfrute, es esparcimiento, es pasar un buen momento. Ahora, gracias a Dios, ese tiempo está terminando y eso es muy bueno. Está terminando porque la ciencia encontró soluciones, porque nosotros pudimos acceder a esas soluciones, y poco a poco nuestra vida, ahora que nos sentimos inmunizados por las vacunas que recibimos, nuestra vida empieza a recuperar el ritmo habitual.
Y estamos deseosos de recuperar el disfrute, claramente. El tiempo de disfrutar, de reencontrarnos, de abrazarnos, de compartir. Y si necesitamos una prueba, lo acabamos de ver. Este fin de semana largo, de 4 meses, de 4 días continuos, sin trabajo, sin la posibilidad de trabajar, lo que ocurrió es que el turismo aumentó un 55% en relación a la misma fecha del año 2019, no me comparo con el 2020, con el 2019, cuando no andaba el virus caminando entre nosotros. Y la verdad es que yo lo celebro, porque francamente, como se los dije en Olivos, yo era más consciente que nadie que el sector más afectado era el sector del turismo. El sector del turismo con todas las formas que plantea Luis. Se llame un restaurante, se llame un bar, se llame un hotel, se llame el transporte terrestre, el transporte aéreo. Todos han sufrido. Todos han sufrido. Sufrieron hoy muchos de esos dueños de bodegas que me contaron cómo las distintas rutas del vino padecieron en la pandemia porque se quedaron vacíos sus restaurantes, vacíos sus hoteles, sus hospedajes. Y en medio de todo eso, yo que era muy consciente, lo que intentaba era ver cómo... Yo tenía una convicción, tenía como una suerte de certeza, que era que indefectiblemente este tiempo difícil iba a pasar y que teníamos que mantener en pie todo lo posible lo que estaba en pie. Y entonces así se nos ocurrió la asignación al trabajo y la producción, que fue participar del pago de los salarios de los empleados formales en aquellos que lo necesitaban. No hicimos ninguna distinción. Y también pensamos en temas puntuales que desde el Ministerio de Turismo, que encabeza Matías, fueron llegando. Tal vez el primer gran dato fue el primer previaje, ¿no? Que fue un gran impulso a que la gente se anime a salir y se anime a disfrutar de un poco de turismo. Y lo vimos en este enero, en este verano. Después vino esa segunda ola que nos volvió a aplacar y sacamos el segundo previaje, que se convirtió en previaje también ahora para los jubilados a través del PAMI. Y notamos lo que pasa. Y yo creo, francamente, que la Argentina está viviendo un proceso de recuperación muy grande, muy grande. Muchos dudaban de cuál iba a ser nuestro crecimiento este año. Y ahora dicen que el crecimiento puede estar por arriba del 7, el 7,5, el 8, Aventura 1. El otro día leí un informe que podíamos llegar a crecer el 9%. Yo lo que sí siento es que la Argentina está creciendo. Que la inversión es constante en la Argentina. Días atrás estuve en una fábrica de autos que tomó en agosto 700 nuevos empleados y que habilitó un segundo turno como hacía años no había en esa fábrica. Y hace un par de días, esta semana, el martes si no me equivoco, estuvimos lanzando el plan de electromovilidad y vi lo que está pasando en todas las automotrices, que están moviéndose a un ritmo de producción increíble. Me contaba uno de esos, el presidente, el CEO de una de esas empresas, que es la marca más vendida en Argentina, que estaban exportando. Le pregunté, ¿cuánto estamos exportando a Brasil? ¿Cuánto de tus exportaciones van a Brasil? Que es el socio histórico en la compra y venta de la compra de autos argentinos, es donde más vendíamos autos argentinos. Hoy es solo el 30%, el resto son otros destinos que se han abierto. Y allí también hay una demanda creciente de trabajo. Y en verdad, los que abrazamos la filosofía peronista, no conocemos otro modo de desarrollo que no sea inversión, producción y trabajo. No conocemos otro modo. No lo conocemos. Para nosotros, así, las sociedades avanzan.
Y así se logra aquello que el peronismo hizo una y otra vez, que es facilitar aquello que llamamos la movilidad social ascendente, hacer que los hijos de los que trabajan se vuelvan doctores, puedan capacitarse y puedan tener una vida mejor que la que sus padres tienen. Hay optimismo en el presidente, hay una sensación con los datos que está dando, el crecimiento por encima del 7%, leyó un informe en el que se hablaba del 9%, Steffi, y todos esos números, por supuesto, transmitidos por el presidente de la República, a uno también le traen una cierta tranquilidad. Vamos a terminar el año de una manera en la cual se perfila el país a cierta recuperación hacia el 2022. Otros datos, por supuesto, el de la inflación, el del valor del dólar ilegal, todo eso está jugando en contra, pero la industria, el real crecimiento que está teniendo el país, la actividad económica que se da, son auspiciosos indudablemente. El presidente no se animaría a dar estos datos y estos indicios si no se correspondieran mínimamente con la verdad. Sí, lo que sabemos por lo que explica el gobierno también es que la reactivación económica post-pandemia está llegando sobre todo a algunos sectores y que es dispar. Aún hay algunos que no llegan a estar por encima de la pandemia. Por ejemplo, es el caso de gastronomía, hoteles, turismo, cultura y otros sectores que son quienes a partir de ahora en adelante empezarían también a liderar el resto de la reactivación. Habrá que ver entonces los números finales, pero sí por encima del 7%, todas las estimaciones hablan del crecimiento en 2021. Víctor Hugo, volvemos al debate y tiene que ver un poco con esto. En un momento, en uno de los cruces entre Leandro Santoro y María Eugenia Vidal, el candidato del Frente de Todos le preguntó a la de Juntos por el Cambio cuántos anuncios para ayudar a la gente, cuántos planes económicos para aliviar a los comerciantes dio el gobierno de la ciudad a través de Horacio Rodríguez Larreta, y María Eugenia Vidal contestó que se hicieron veredas más anchas para poner más sillas y mesas y que gracias a la bicisenda mucha gente pudiera trabajar. ¿De alguna política pública del jefe de gobierno para ayudar a las personas en pandemia? Ninguna. Hacé memoria. Mirá lo que hicimos nosotros, porque este gobierno ayudó a la gente en situación de emergencia. IFE, 11.000 millones pusimos solamente en la ciudad de Buenos Aires con 300.000 beneficiarios. La ATP le llegó a 2 de cada 3 empresas de la ciudad. Hoy más de 150.000 porteños y porteñas no pagan más ganancias y con la tarjeta alimentar llegamos a 67.000 beneficiarios. No todo es platita. Hay cosas que no son platita. Por ejemplo, las 82 peatonales que pusimos para que los dueños de bares y restaurantes puedan poner sus mesas y eso los ayude a trabajar. Por ejemplo, todo el sistema de bicicletas que trabajamos durante 14 años para que los chicos puedan ir a la escuela sin contagiarse y los trabajadores no esenciales también poder transitar la ciudad. Bueno, esto es lo que decía María Eugenia Vidal ante la pregunta de Leandro Santoro. La veo a Steffi con cara de compungida. Soy usuaria de bicicletas, empecé a usar como medio de transporte la bicicleta en la pandemia. Cerraron estaciones de bicicletas, sí, en un contexto en el que también estaban cerradas estaciones de subterráneos que volvieron hace muy poquito nada más, cuando ya estaban eliminadas todas las restricciones a la circulación, pero las bicicletas cerraron. Discontinuaron. Encontró el frasco de pastillas para mentir que había tomado Macri cuando la discusión con Scioli y se dio, porque esto de mentir, porque sabe que en lo inmediato hay un buen resultado, o por lo menos pasable, después arreglate como puedas con todas las mentiras. A eso fueron, ese era el quid de la cuestión para ellos. Darío Villarruel y Mauricio Macri. Apareció el escrito en el juzgado de Martín Baba. Martín Baba dicta resoluciones y Macri y sus abogados están atentos y responden. Hoy vencía el plazo 9:30, 9:15 entró el escrito porque le dijeron, Mauricio Macri, si no nombra abogado, le vamos a poner un defensor oficial. Y Mauricio Macri dijo, no, yo tengo un montón de abogados, aunque ahora Pepín está prófugo en Uruguay, pero voy a tomar a Pablo Lanuse, que le hizo el escrito. Y el presidente dijo, aquí me presento y quiero informarle que lo que usted hizo al citarme ha causado estrépito. Víctor Hugo, ¿usted me puede decir qué es estrépito? Es un poco de ruido. Bueno, dice que el país se conmocionó ante la citación a indagatoria a Mauricio Macri por un tema menor, espiar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. A ver, si me entiende. Bueno, y que en realidad, muy bien Mauricio Macri, porque él dijo que el juez debe respetar, escuche bien, principio de inocencia, lo habrá escuchado, debido proceso legal y Estado de Derecho. Muy bien,
Macri le dice al juez que lo cita que eso debe respetar a la hora de citarlo a prestar declaración. Bueno, hasta ahora todo da a suponer que Macri va a llegar a declarar el próximo 20, ya se está acercando, dicen que está en Brasil, y el 20 tiene que ir a declarar. Ojo, que dijo, sin considerar que usted es competente, me pongo a su disposición. No descartes que Pablo Lanuse, que para que vos recuerdes es el defensor en la causa Nisman de la mamá y de la hermana de Nisman, en una causa donde hay un suicidio, bueno, Pablo Lanuse deberá presentarlo y él tendrá que prestar declaración indagatoria el próximo 20 de octubre. Oil Company, Oil Combustibles, quiero decir, para ser más correcto, también es noticia hoy. Bueno, a ver, el fiscal García Elorrio, que es el que tiene la acusación, después de todo lo que armaron, está obligado, porque depende de Eduardo Casal, a acusar. Después de 2 años de juicio, ¿qué va a hacer? Y bueno, se tomó 3 audiencias. Cada audiencia duró 4 horas. 4 horas la primera, 4 horas la segunda, y hoy 3 horitas. Y lo que hizo es analizar lo que pasó en el juicio, pero no probó hechos delictivos. Sin embargo, hoy terminó su alegato pidiendo condenas. Condenas, por ejemplo, para Echegaray, a 4 años y 6 meses de prisión, y condenas para los titulares de hoy, Fabián de Sousa y también Cristóbal López, como partícipes del delito. Después vamos a aclarar la diferencia entre autor y partícipes. Dada la acusación, parece muy cercana el pedido de pena. Pero bueno, el fiscal tenía que hacer esto. No se animan los fiscales a pedir la nulidad, a no acusar. Y hoy Fabián de Sousa salió a poner en autos un tema que ya todos conocemos. Las grabaciones que hay y escuchas a los diálogos entre los detenidos y sus abogados. ¿Y qué dice Fabián de Sousa? Si a mí escucharon con mi abogado la estrategia que tenía en la causa, todo lo que pasó ahí es nulo, con lo cual esa causa debe anularse. Ahora, la semana que viene, comienzan los alegatos de los abogados defensores y no creo que este año salga la sentencia final en primera instancia del Tribunal Oral de la causa Oil Combustibles. Una breve pausa y ya estamos con ustedes. Los negacionistas son la otra pandemia que hemos tenido que padecer en los últimos tiempos. Un negacionista fue Boris Johnson, el primer ministro británico. En su momento no creyó que el COVID era lo que terminó siendo y ahora lo está pagando muy caro porque le han sacado un informe terrible para comparar además con todo lo que se hizo en la Argentina. Aquí era al revés. Los diarios y los informes procuraban que no se cerrara nada, que no hubiera cuarentena. Ahora Boris Johnson ha tenido que admitir que la cuarentena era necesaria. El Parlamento británico describe la gestión de su primer ministro al inicio de la pandemia como el mayor fracaso de la salud pública. Johnson hizo exactamente las cosas al revés de lo que habían sucedido en Argentina. Negacionistas por todos lados. Mire lo que pasa en puertos de Italia, donde los trabajadores no se quieren vacunar. No nos queremos vacunar. Son sectores que anuncian bloqueos al principal puerto si se implementa el pase verde. Esto tiene que ver con Trieste. Desde ya no había dicho el lugar. Bueno, están así emperrados en eso. Vamos a verlos directamente cómo gestionan esta locura negacionista. A noi dispiace bloccare il porto, noi speriamo che il segnale arrivi proprio in Europa, speriamo che il resto d'Europa vada a tirare le orecchie all'Italia e faccia togliere questo Green Pass. Loro i portuali dalle casacche gialle, l'anima della protesta in questo autunno caldo, in una Trieste che davvero non era abituata alle manifestazioni, ma ora da Trieste a Genova, da Gioia Tauro a Napoli a Venezia, Puzzer dice blocchiamo tutti i porti, tutte le merci. Aquí en este caso por la imagen son algunos cientos, póngale un par de miles, pero Biden está teniendo que lidiar con 66 millones de estúpidos que no se quieren vacunar. Eran 70 hace un mes, bajó 4 millones tan solo. Es terrible esto que tiene que afrontar el presidente de los Estados Unidos. We have to do more to vaccinate the 66 million unvaccinated people in America. It's essential. All 3 vaccines will be available for boosters. Already, more than 1 out of 3 eligible seniors have gotten their 3rd shot, the booster. And we're going to continue to provide that additional protection to seniors and others. If authorized, we are ready. We have purchased enough vaccines for all children between the ages of 5 and 11 in the United States. En Texas, ya que estamos en los Estados Unidos.
ciertamente es curioso. Un gobernador, Greg Abbott, enfrentando a las aerolíneas que, teniendo base en Texas, se oponen al decreto del gobernador y van a exigir a sus empleados estar vacunados. Abbott firmó la orden que prohíbe que cualquier empresa en su estado con más de 100 empleados obligue a sus trabajadores a estar vacunados. Eso lo exige el gobierno federal, pero no lo quiere así el de Texas. Y en consecuencia están enfrentándose a las aerolíneas que le dicen si no se vacunan no pueden trabajar. Recordemos que United, por ejemplo, echó a 600 empleados la semana pasada. Ahora vamos por un destacadísimo idiota que tiene el mundo entre los negacionistas, que es el presidente de Brasil, Bolsonaro. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. As pessoas que contraem o vírus, como eu contraí no ano passado, elas têm uma vacina, né, natural. Por que eu vou tomar a vacina para conseguir uma quantidade de anticorpos menor do que aquela que consegui estando contaminado? Por que essa obsessão? Greg Abbott en Texas, Bolsonaro. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Quiere escucharlo a Milei? Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta sí está en el nivel mínimo. Se habló de infectadura, claramente. El modelo de cuarentena cavernícola que impulsó este gobierno constituye sí, una violación del Estatuto de Roma. ¿Qué? Porque fue contra, básicamente, la propiedad, no dejar usar la propiedad. Entonces, o te vuelves un esclavo, sí, o te morís. Después otra cosa que dijo, a ver, digamos, el tema de la vacuna. Y ya sabés qué, por algo piden cláusula de indemnidad. ¿Por qué? Porque no están, digamos, todas las vacunas bien probadas. Y te voy a decir algo. ¿No están todas las vacunas bien probadas? Ah, ¿sí? ¿Está aprobada la fase 3? ¿En serio está aprobada la de la Sinopharm? Dale, decilo ahora y vas a, digamos, y que quede bien marcado. Javier, todas las vacunas están probadas por las mates. Está grave el mundo, está grave. Vamos a ver qué le respondió Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, con respecto a la vacuna. Me parece que desde el punto de vista sanitario, esa afirmación que vos estás haciendo es verdaderamente errónea. Digamos, es bastante evidente. Hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, publicaciones de la mayoría de los países del mundo. Han publicado no solamente la fase 3, que esos fueron los trabajos originales. Esto es en cuanto a la vacuna. Y respecto al cambio climático, le vamos a mostrar a quienes piensan como el señor que acabamos de escuchar, no Quirós, el anterior, qué puede pasar en el mundo con la situación como se está planteando. Veamos esta imagen de la ciudad de Nueva York, si fuera posible. Es un informe, mejor todavía porque lo van a entender de una manera cabal. Desde que inició la revolución industrial, hemos lanzado gases de invernadero, metano, carbón a nuestra atmósfera. Esto que ha estado provocando un aumento de temperatura ya que se registra de 1.2 grados centígrados a nivel global. Es decir, nuestro planeta Tierra se ha estado calentando. Y esto ha estado generando el derretimiento del hielo marino y un aumento en el nivel del mar. ¿Por qué? Porque el hielo se derrite, esa agua es vertida a los océanos y el nivel del mar va aumentando. Si nuestro planeta logra calentarse 3 grados centígrados, vean cómo culmina o cómo termina de inundada la Estatua de la Libertad, totalmente inundada. El Johnson Space Center, el Centro Espacial Johnson, en esa localidad se controla la Estación Espacial Internacional, que ocurriría, boom, bajo agua con un aumento de temperaturas. Dice, miren cómo quedaría. Ya estamos teniendo pruebas evidentes. Usted vio lo que pasa con las estaciones de subte. Ha muerto gente en estaciones de subte en China, por ejemplo. Han tenido que evacuar en varios lugares de Europa. Las aguas han entrado a las ciudades olímpicamente. No tenemos que esperar tanto algo parecido a la ciencia ficción con el calentamiento global. Miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud, para terminar con la respuesta a este señor que dice que la cuestión del calentamiento global no existe. Es la amenaza más grande para la salud que afronta la humanidad. Así de simple. El juego de las diferencias que se dio ayer en el debate. Vamos a empezar por algo que es muy gracioso, porque en determinado momento en ese canal alguien decía no monopolicen
justo ellos, ¿no? Pero bueno, venimos bien, venimos Le reiteramos, o sea, pueden dialogar entre ustedes, lo que sí no queremos que nadie monopolice, y eso fue pactado con sus candidatos. Bueno, Nancy Duplá lo tomó de volea el tema, con una gran rapidez, con buenos reflejos. Ha publicado un tuit que dice que nadie monopolice, bueno, y pone una sonrisa como la que correspondía para la situación. Pero veamos algunas de las discusiones. Santoro versus Vidal, el tema es la deuda. Es interesante ver la capacidad para mentir a toda velocidad de Vidal, como para que no se note mucho la mentira. Se cree que zafando rápido podía dejar la sensación de que estaba diciendo una verdad. No se puede mentir más de lo que mintió Vidal en cada una de las respuestas que he visto en la síntesis que hemos preparado, de la cual por lo menos vamos a compartir hoy con ustedes una parte. Santoro y Vidal hablando de la deuda. Que en nuestros 4 años de gestión tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.300 millones de dólares. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se imaginaban que se pagaba esto? Para quien no tiene crédito, nunca hay deuda posible de pagar. Por supuesto, si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito y por supuesto hubiéramos tenido mejores plazos. Con todas las equivocaciones y los errores que cometieron, desde la inflación a la que nos están llevando, la falta de acuerdo con el fondo durante 2 años sin acordar con el fondo. A ver, se fugaron un FMI. Se fugaron un FMI. Y mientras ustedes se fumaron un FMI, este gobierno renegoció con los acreedores privados y lo reó a la Argentina 37.700 millones de dólares. Estamos haciendo un esfuerzo por renegociar una deuda que no contrajimos y que no sabemos dónde está. Pero además, cuando habla de el mundo nos tenía confianza, es una mentira atroz. ¿Saben cuándo recurrió al Fondo Monetario Internacional el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri y de ella en la provincia de Buenos Aires? Cuando los prestamistas privados, los que siempre andan detrás de los clientes, como el que presta dinero en el casino, le dijeron no va más. No va más porque no van a poder pagar. Así las cosas no van a poder pagar y no le dieron un centavo más. Por eso recurrieron al Fondo Monetario Internacional, cuya respuesta era no, hasta que apareció el presidente de los Estados Unidos, Trump, diciendo sí, denle esa plata, porque geopolíticamente Trump entendía que le servía mucho más un gobierno a cargo de Macri que un gobierno a cargo de Alberto Fernández y la coalición que integra Alberto Fernández. Esto es lo que le pasó a la Argentina y esta señora se permite decir el mundo no tiene confianza y nos hubiera dado dinero. Es decir, tomar más deuda. El plan era tomar mucha más deuda para pagar esta deuda que habían contraído. Es una cosa increíble y lo decía así rapidito como para salir del tema y por suerte estaba muy lúcido Santoro. Otro poquito más de Santoro y Vidal, que naturalmente era el duelo más atractivo, aunque debe decirse, no sé si tenemos previsto algo de ella, lo tuvimos recién hace un rato en el noticiero, estuvo muy bien Miriam Bregman, cosa que no es sorprendente, pero el clásico era este. Y lo que pasó esta semana para mí cruzó un límite con el tuit de Aníbal. Y yo te vi que saliste públicamente a decir que no te había gustado, que pensabas que era inaceptable. ¿No crees que Alberto y Cristina tienen que pedirle la renuncia? Mira, yo creo que esa es una discusión que tengo que dar adentro de mi espacio político. No correspondería que la venga a decir acá. Pero yo también te escuché a vos. Y la verdad es que teniendo en cuenta que Mauricio Macri escuchó a los hijos de Diego Santilli, tal cual lo denunció Nancy Pasos, que es su mamá, la pregunta que yo a veces me hago es, ¿qué les pasó a ustedes que permitieron que su jefe político los investigue? Eso es verdaderamente mucho más jodido que mandar un tuit equivocado como el que mandó Aníbal, y sin embargo no generó el repudio de ustedes. Del tema del espionaje, todo lo que se le ocurrió a Macri fue pedirle al juez que por favor no le impida salir del país. Esto se presentó hoy por la mañana y es lo único que ha dicho hasta el momento. El espionaje a Lara San Juan, el espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Macri se presentó en la causa y pidió que lo dejen salir del país, lo único que pareció importarle de verdad. Pero hablemos también de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad para pocos. La ciudad también estuvo en la discusión, naturalmente, ayer. ¿A qué son candidatos y no a legisladores por la ciudad los que estaban invitados? Y ahí tenemos una buena presentación de Santoro hablando de lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires.
¿Alguno recuerda alguna política pública del jefe de gobierno para ayudar a las personas en pandemia? Ninguna. Hacé memoria. Mirá lo que hicimos nosotros, porque este gobierno ayudó a la gente en situación de emergencia. IFE, 11.000 millones pusimos solamente en la ciudad de Buenos Aires con 300.000 beneficiarios. La ATP le llegó a 2 de cada 3 empresas de la ciudad. Hoy más de 150.000 porteños y porteñas no pagan más ganancias y con la tarjeta alimentar llegamos a 67.000 beneficiarios. Nos ocupamos de la gente, no nos dedicamos solamente a hablar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno porteño? Se dedicó a hacer negocio. Bueno, la ciudad, por supuesto, está en permanente discusión y mañana hay una audiencia pública muy importante, miles de anotados, otra vez, para decirle que no al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lo que quiere hacer con la ex ciudad deportiva. La audiencia es por el negociado inmobiliario de Larreta e IRSA. Siempre la misma historia. Algo que, ya que estamos con Santoro, vale la pena tomar nota en respecto a cuáles son los propósitos habituales de Larreta. No dicho por Santoro, él recurre a otra figura. ¿Te acordás que votaste en el 2017? En el 2017 Martín Lustó entró como candidato opositor, diciendo que Larreta todo lo que podía comprar lo compraba y todo lo que podía vender lo vendía. ¿Sabés qué pasó? Lo compró a él y utilizó a sus legisladores para vender el espacio público de la ciudad. Larreta todo lo que puede comprar lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios lo vende. Con Miriam Bregman enfrente, María Eugenia Vidal no pudo parar de mentir. Era una catarata de mentiras dichas, como le señalábamos, con rapidez como para que se notara un poco menos, pero después pasa el tiempo y uno empieza a mirar qué es lo que esa mujer había dicho y la verdad es que iba de una mendacidad a la otra. En todo caso cambiaba hacia falacia, pero estábamos siempre en la misma mentira. Escuchemos a Bregman y Vidal. ¿Cómo puede ser que hayan reprimido de la manera que reprimieron a las trabajadoras, a esas mujeres que pelean día a día en la 31? Ni siquiera les avisaron que se tenían que ir para que vean el nivel de crueldad, porque buscaban la foto de la topadora, la foto en elecciones de la topadora pasando por arriba de esas mujeres. Yo la conozco a Vidal, porque ya reprimió a las trabajadoras de PepsiCo. Quiero decir sobre la Villa 31, yo no sé cuánto la caminaron, pero yo sí la caminé porque fui ministra de Desarrollo Social hace 14 años. En el gobierno de Ibarra, que el Frente de Todos, nosotros vivimos el gobierno del Frente de Todos apoyaba. Y entonces cuando la caminaba, esta Villa 31 de hoy no es esa. En ese lugar donde se hizo el desalojo se va a hacer una escuela. Pero además ya hoy está el Ministerio de Educación y hay un polo educativo y hay calles abiertas y hay iluminación. Hay mucho avance a partir de lo que se hizo en la Villa 31. La capacidad para mentir que se tiene. Bueno, esto fue lo que pasó, lo que estaba mencionando Miriam Bregman. ¿No se les ocurrió nada mejor? Les preguntó. Porque para la derecha pasar una topadora, como bien decía Bregman, es como buscar más votos. A la gente de la derecha le gusta que le pasen por arriba a los pobres, a los desheredados, a los que tienen tantas dificultades para vivir. Por supuesto, Vidal metió la mentira de la escuela, mentira por donde se lo mire. Hay una legisladora, Maru Belli, que dijo lo siguiente. Vamos al tuit que ella emitió. No se va a hacer una escuela en el terreno de la toma de la 31. Se va a trasladar una escuela que ya existe, a la que asisten 170 estudiantes del barrio. ¿Para qué? Para dejar libres tierras linderas a Parque Norte, como Costa Salguero, seguramente para hacer negocios. Y ya que estamos con tuit, veamos este del legislador Juan Manuel Valdés, que también dice una verdad indiscutible. Claro, Vidal, todos nos acordamos que fuiste ministra de Desarrollo Humano. Si en 2011 fuiste a la Corte Suprema de Justicia para negarle el derecho a una vivienda a una mamá y su hijo con discapacidad. ¿No me crees? ¿No te acordás? Míralo. Y entonces aquí está lo que decía en la Corte Suprema María Eugenia Vidal. ¿Ustedes equiparan viviendas en forma permanente con los paradores? Hay paradores que funcionan solo durante la noche, hay otros que funcionan 24 horas. Yo le pregunto si ustedes equiparan vivienda en sentido permanente, o sea, las viviendas que se construyen por los planes de vivienda, con los paradores en los cuales tengo entendido que es transitoria la situación de estas personas. Nosotros tenemos personas en situación de calle desde hace varios años viviendo en hogares de manera permanente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero hay una equiparación para la cartera que usted representa entre la vivienda permanente
a la cual se puede tener acceso a través de un plan de vivienda determinado que generalmente se sectoriza, o el parador que puede llegar a ser permanente en la concepción de ustedes, pero que realmente no tenemos una concepción de permanencia del parador. No son, desde el punto de vista edilicio, no son las mismas condiciones, dado que la habitación y los baños son compartidos y viven más de una familia en esos lugares. Si no hay juicio, no hay nada más allá de los 10 meses, salvo que gane 2.000 pesos por mes y esté en estos programas. Si no se judicializa, hay otras respuestas. Esa era una Corte Suprema que todavía tenía, hace muchos años, atisbos de una cierta dignidad, perdida por completo en los últimos tiempos, perteneciente al poder real, quizás como pocas veces en la propia historia de la Corte Suprema. Vamos a revisar algunas tapas de lo que el poder real ha dicho sobre los planes del gobierno después de las PASO. El gobierno no puede hacer nada, no puede tomar una sola medida porque es populista. No puede decir, vamos a entregar viviendas, vamos a entregar bonos, vamos a hacer algo por la gente. Por supuesto con el deseo de que la gente esté mejor y con el deseo de que los voten. ¿Quién ha escapado a esa coyuntura? Van a ver ustedes lo que queremos mostrarle en este tramo. Pero vayamos por parte. Miren cómo jugó la mafia de Clarín. 4 tapas por ahora. En los últimos meses el gobierno metió 135.000 millones en planes sociales. Vamos rápido con estas tapas porque lo importante es que quede la idea de cómo lo han hecho. Kicillof de campaña con los estudiantes, regalará los viajes de egresado. Otro más, por favor. Con un decreto polémico usarán plata del Fondo Monetario para emitir más en la campaña. Y con nuevos ministros y más plata, el gobierno intenta dar vuelta a la derrota en las PASO. Bueno, vamos a ver ahora a Mauricio Macri al otro día de las PASO del 2019. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes. 2.000 pesos más en el bolsillo por mes. Hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. A través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. De 5.000 pesos. Usted se da cuenta. Podríamos seguir, porque eran muchas más las cosas que ofrecía, después de las derrotas en las PASO. ¿Qué decía la mafia de Héctor Mañeto? Mire usted, para que vaya cebando, ¿qué diferencia? Anuncios sobre ganancias, pymes y AUH tras la derrota en las PASO. ¿Qué más? Macri pidió disculpas, anunció medidas de alivio y habló con Alberto Fernández. 2 o 3 tapas más de las muchas que naturalmente estaban a favor de lo que se iba a hacer. La quita del IVA a pleno, pero a pleno, en los grandes supermercados. Era una locura lo que estaba sucediendo en ese momento. Mire cómo jugaban. Un poco más de la mafia. Habría bono para privados. Caramba, qué bien. Bono para privados. Y ayuda alimentaria para los sectores más necesitados. Vamos todavía. Mañeto acompañando a Macri. Confirman el pago de un bono por 5.000 pesos para los trabajadores privados. ¡Viva la patria!, decía Clarín. Vamos con todo. ¿Cuántas más de estas tapas les podemos presentar? Bueno, cuántos días haya a continuación de todas las medidas que iba anunciando Macri. Y ahora no le pueden dar a los pibes de la provincia de Buenos Aires una ayuda para que hagan el viaje de egresado, que en el total son 6.000 millones de pesos, que es la 4ª parte del dinero que Macri, Fernández Fraga, ¿no? ¿Cómo se llama Fraga? González Fraga, se robaron con Vicentín, le permitieron robar a Vicentín. Una familia se llevó 23.000 millones de pesos. Y a los pibes no se les puede dar 6 a miles y miles de pibes. Y Clarín sale con sus tapas permanentemente, se olvidan, se creen que nosotros estamos viviendo en la luna. Caramba, es fácil decirle a ustedes hicieron no lo mismo, hicieron una cosa muchísimo peor en la desesperación de la derrota de las PASO. Y ustedes lo acompañaban, ustedes lo aplaudían, ustedes lo promocionaban. Bandidos, bandoleros mediáticos, eso es lo que son. Algo más, porque también Macri estaba con el UVA. ¿Qué hizo con el UVA? Veamos este tuit.
No habrá aumento para las familias con créditos UVA. Usted sabe lo que pasa con los UVA. Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por 4 meses, hasta diciembre. Bueno, se terminaba el año ahí. La cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto. Miren lo que estamos haciendo por ustedes. Bueno, y después estaba el anuncio del IVA. ¿Tenemos a Macri con el anuncio del IVA? Pónganlo, el video. Tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rige en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Pero qué poder, para que nos olvidemos de esto, para que usted diga, ¿te das cuenta? Seguro que tiene que estar reflexionando de esa manera, acordándose de todo esto y cómo el lamponismo mediático jugaba a favor de esto. Miren la tapa que sacaron al otro día de lo que usted acaba de ver. Vamos con el IVA. Eliminan IVA en alimentos, congelan cuotas de uva. Y habría cambios de gabinete, además, porque eso siempre levanta un poco el ánimo. Así juegan. ¿Quiere una maldad de hoy para no quedarnos en el tiempo? Porque todos los días podemos encontrarla. A ver cuál es la de hoy, cuál es la tapa. Efecto Paso. En otro anuncio electoral le darán 5.000 a jóvenes para gastar en cine, teatro y recitales. Eso es lo que están haciendo, un bono de cultura. Caramba, Sánchez habrá copiado acá porque lo acusan de poner bonos peronistas. Un bono peronista le decían a Sánchez. ¿Será Sánchez? ¿O será que el mundo, después de la pandemia, tiene que pensar seriamente también en los jóvenes? En muchas cosas, cada país tiene una problemática muy compleja. La Argentina, España, todos los países. Mire cómo están los Estados Unidos, con inflación, con un salario que no alcanza absolutamente para nada, con los pobres que crecen, con el desempleo con el que ya no dan abasto, que ya no se puede más. Mire lo que dice Pedro Sánchez respecto al bono cultura, que aquí es criticado por la mafia de Mañeto. Llevamos también un bono joven, un bono cultural joven. Como hacen en Francia, como hacen en Italia, una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo. Eso en España. Pero en Europa, más de 20 países de acuerdo se ponen para tomar esta decisión. Vamos rápido, porque esto lo vimos ayer, pero vale la pena. España prepara una estrategia, no lo había visto esto, contra la pobreza infantil de al menos 779 millones de euros. Un plan para aplicar la garantía infantil que prevé fondos específicos, etc. Ahora mira el bono del tren, porque a los jóvenes hay que darles una mano. ¿Y qué hacen en Europa? Les dan boletos bien costosos. ¿Se sabe cuánto cuesta un viaje en tren? 100 euros el viaje corto. Bueno, le ofrece 60.000 billetes de tren gratuitos a jóvenes para viajar por toda Europa. Así se hace. Es un mundo en conflicto. Imagínese usted una huelga, no en Catamarca, no en La Rioja, no en la provincia de Buenos Aires, donde algunas fábricas en el neoliberalismo tenían que cerrar, cerraban y cerraban. Caía la cortina. Mirá lo que pasa en los Estados Unidos con John Deere. John Deere es un nombre de toda la vida de la actividad industrial de los Estados Unidos. Miren lo que están afrontando. Primero la noticia y después vamos a ver algunas imágenes. Está la noticia, la ponemos por favor. Las ganancias de John Deere. Bueno, más de 10.000 trabajadores de John Deere se declaran en huelga por mejores salarios. Más de 10.000 trabajadores sindicalizados del fabricante agrícola Deere & Company. Veamos un poco qué es lo que está sucediendo allí. Hay un tuit de Bernie Sanders, además. Este tuit de Bernie Sanders dice, las ganancias en John Deere se han disparado, mire esto, en un 61% en los últimos años. El salario
de los capos se ha disparado en un 160% desde el comienzo de la pandemia. ¡Qué bandidos, eh! Por favor, no me digan que no pueden pagar a sus trabajadores de manera justa, dice Bernie Sanders, que ojalá hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Estoy orgulloso de ser solidario con los trabajadores de John Deere, miembros en huelga. Y mire lo que dice el Papa a los empresarios. Me parece que es necesario tomar nota también de esto que el Papa dice, un poco a contramano de lo que la cúpula eclesiástica de aquí, Iglesia en opción por los ricos, suele señalar. Pero el Papa juega de otra manera. Me parece que ya no tiene, están un poco desobedientes a aquella cúpula que acompañaba. A disgusto se ve algunos de los decires del Papa preocupado por la inhumanidad del mundo. Pero ahora el Papa habla de los empresarios y queremos escucharlo. Quiero saludar el espacio de diálogo que se han propuesto la Fundación IDEA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Deseo de corazón que sea un momento de verdadero intercambio que pueda recoger el aporte innovador de los empresarios y de los trabajadores que luchan por su dignidad y por sus familias. Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Esta noche juega la Argentina frente a Perú, partido que siempre ha dado problemas. La gente piensa con Messi un 3-0, 4-0, todo puede ser porque el equipo está fantástico, está a punto caramelo. Pero recuerdo de Perú 1985, clasificación para el Mundial que después ganó el equipo de Bilardo y Diego, pero costó muchísimo. ¿Se acuerda aquel tiro de pasarela que pega en el palo y entra Gareca y mete esa pelota? Faltaban 9 minutos. No, iba la Argentina al Mundial que después ganó. Así es el fútbol a veces. Y más acá, en el 2009, Palermo mete un gol también, muy, pero muy importante, que permite el viaje al Campeonato del Mundo. Es memorable el festejo de Diego. Mientras usted lo mira, yo me voy a la mesa para conversar con Ofelia Fernández. El gol decisivo. Muy lindo recuerdo, por cierto. Ofelia Fernández con nosotros. ¿Vas a ver el partido? No, creo que no. ¿No sos futbolera? Depende, cuando está la mística futbolera me gusta sumarme. Bueno, ahora hay mística futbolera. Hay bastante, es verdad, pero hoy justo no tengo tiempo. Pues estabas afuera cuando la Argentina jugó con Uruguay. ¿Estabas de viaje? ¿Jugó la semana pasada? El domingo jugó. Sí, no estoy muy al día. Debería actualizarme al respecto. Bueno, ahí te fue muy bien. ¿Cómo? Te fue muy bien en ese viaje. Sí, estoy bastante contenta con cómo salió. Para mí era muy impresionante como compartir panel con, algunas referencias que marcaron mucho mi recorrido militante. Álvaro García Linera, por ejemplo, fue como mi primer formador, si se quiere. Nosotros pasamos el momento en que el público se empezó a poner de pie. ¿Cómo te sentiste ahí? Ay, no, fue un delirio. Porque aparte, después de la pandemia, no tuve muchas oportunidades de hacer intervenciones con gente, menos con todo un auditorio. Esa es una pérdida a veces, el espacio público, que no está. Sí. Y ahí lo tuviste. Claro. Estaba mucha charla por Zoom, ¿no? Que despersonaliza un poco. Y encontrarme de vuelta con un auditorio y encima la adrenalina de que no iban a escucharme a mí, por lo general. O sea, lo iban a escuchar, no sé, a Pablo Iglesias, a otras referencias que eran parte del encuentro. Y tener la oportunidad de ver ahí la reacción, de sentirla, como que me conectó con un entusiasmo y con una idea colectiva. ¿Qué gente estaba ahí? ¿Qué gente sabes que participó de esa emoción? ¿En el público? No conocía mucho, era sobre todo militancia de Podemos, era más que nada eso. Sabía que estaban, no sé, una eurodiputada que conozco. Pero pregunto por la característica, me parece que era un público muy soñador, un público entusiasmado con ciertas utopías. Sí, yo creo que también pasó algo de que eso, no me conocían en absoluto y bueno, somos argentinos algunos, no digo, pero viste, la pasión argentina, el temperamento argentino creo que es muy atractivo en general. ¿Y qué pasó, Ofelia, que Pablo Echarri sacó un tuit diciendo enojado por algo que habían dicho? Yo no soy persona que transita por las redes, no tengo idea de lo que sucede ahí, me preservo, creo. Bien hecho. ¿Hubo alguna reacción rara? Sí, se armó es gracioso igual, se armó una fake news, no muy elaborada, o sea, no la pensaron demasiado tiempo, en la que el gobierno argentino a mí me había puesto 250.000 euros
para ir a hacer ese viaje, lo cual directamente Siempre es una ponen casa. el dinero. Sí. Siempre, cuando no te pueden argumentar, ponen el dinero. Sí, además, claramente la invitación me la hizo Podemos. Todo el mundo, digo, es raro que se le sorprenda tanto que alguien viaje a un foro cuando en la política argentina es totalmente frecuente recibir invitaciones, ir, viajar, como que y de repente lo hago yo y es un delirio. Ahora, y además es notable porque ellos dicen la mentira, cualquiera se da cuenta que es una estúpida mentira. Compro pero una ellos casa en Madrid con juegan a que la creen, ¿no? Sí. Juegan de mentime que me gusta. Claro, como que les reafirma algo a lo que no le encuentran explicación racional, argumentativa. Entonces dijeron eso y que estaba hospedada en el Four Seasons, o sea, una cosa delirante. Pero bueno, es un clásico, ¿no? Cuando yo digo, hice una intervención radicalizada, si se quiere, ¿no? Hablé de la necesidad de tocar intereses, ¿no? De salir a jugar ofensivamente, ¿no? No resistiendo, no defendiéndonos, poniendo en juego nuestra propia fuerza. Y eso es lo que molesta, pero no van a discutir eso, ¿no? No se ve, ellos no creen en su propia capacidad para discutir ideológicamente ese planteo, entonces inventan eso, que me dieron 250.000 euros, que reitero, si alguien lo piensa 2 segundos, ¿cómo van a dar por un viaje de 4 días el precio de una casa en el centro de Madrid? ¿Y cuál es la ofensiva? ¿Cuál es la agenda ofensiva? Hablando del argumento que estabas exponiendo en ese contexto. Yo creo que lo que más molestó, si bien yo digo lo que fui a plantear, es que en el común denominador entre España, Argentina y muchos países de la región latinoamericana, que es el avance de ultraderechas novedosas, en ese sentido, es importante contrarrestarlo, no deteniéndonos en sus debates racistas, misóginos, conservadores, sino teniendo agenda propia, propositiva, que no les den el gusto de que ese efecto reaccionario se materialice. En eso hablé de muchas cosas, pero creo que lo que más molesta es algo más bien conceptual, que tiene que ver con no pensar en discutir la pobreza sin discutir la riqueza, ¿no? Entender que el problema es la desigualdad, al final de cuentas, que alguien está concentrando. Entonces, creo que eso en general para ese sector en Argentina es algo bastante complejo. Ofelia, ¿cómo viste el debate ayer de los candidatos a diputados en la ciudad? Si es que lo viste Lo vi, o si lo viste vi entero. ¿Lo viste entero? Sí, me divirtió, me gustó que como vuelva la campaña, ¿no? Y poder volver a ver qué hay sobre la mesa. Yo en general creo que se pueden destacar muchas cosas del debate. Creo que en lo que Leandro Santoro, que es obviamente mi candidato, pudo dejar muy en claro, pudo desnudar que detrás de un buen coaching con buenos títulos, como tuvo María Eugenia Vidal, se pueden encontrar incoherencias grandes, como por ejemplo María Eugenia Vidal diciendo que se vieron obligados a tomar deuda a la escala en la que la tomaron y que eso no tenía que pasar más, a decir que ella resolvería el tema con el Fondo Monetario Internacional pidiendo más créditos. Con más créditos. Entonces, hay algo que para mí fue llamativo y para mí, como más en un lugar de espectadora, la sensación de decir qué distinto sería si alguna vez les hiciesen preguntas, ¿no? A los candidatos de ellos, porque se notaba que María Eugenia Vidal jamás había tenido que hablar del espionaje ilegal en el gobierno de Macri. Milei estuvo bastante, yo lo vi bastante flojo. ¿Vos cómo lo viste? Flojísimo. Yo pensé que iba a aprovechar un poco más esa instancia, ¿no? De ¿Y alguna por qué manera. lo pensaba? Si no hemos producido nada. No, pero creo que es el único que, si bien sabemos cuál es su trayectoria, para el afuera es el único que no tiene que rendir cuentas, entre comillas, ¿no? El que es nuevo no en esas pantallas, pero sí en un debate de candidatos. Y no me pareció que despliegue demasiado. Es un tipo que ve todo, que no tiene manera de ver las cosas por fuera de no solo su mirada económica, sino la mirada económica en general. ¿Viste la película Je suis car, por casualidad? No. Vela. Ok, la Te veré. pido. Tiene que ver con la juventud europea y gente en Milei. Milenias vendrían a ser. Bien. Te va a interesar. Lo voy a buscar. Bueno, justamente hay pregunta servida, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación respecto de los resultados electorales de Milei? ¿Y qué pasa después de mañana? Después de ayer. ¿Pensás que la performance de Milei puede llegar a repetirse, no? ¿Lo flojo en el debate impacta negativamente? No lo sé, o sea, yo creo que en sí el debate de ayer no tiene demasiada influencia electoral, creo que es más bien
bueno, un evento para reafirmar, como para hacer afirmaciones programáticas para un segmento más bien politizado, que pone de manifiesto al menos como, bueno, la orientación de cada espacio. O sea, María Eugenia Vidal, por ejemplo, se dio completamente a la avanzada ultra en la oposición nacional, es decir, bueno, esta nueva línea en relación a los impuestos, cuando Javier Milei decía alguna de sus barbaridades, ella no omitía palabra, no se está metiendo con ese sector e intenta ir a buscarlo, de hecho. Pero esa tensión la tendrán que resolver ellos. Yo estoy preocupada por lo nuestro. Creo que la dificultad que tiene nuestro espacio es que no gana con una buena campaña, gana con una buena gestión, gana cambiándole la vida a la gente. O al menos creo que eso es lo que puede tener impacto electoral. ¿Hay tiempo? Y de acá a noviembre. De aquí a noviembre no. No lo veo muy fácil, pero creo que al menos a mí no me importa solo ganar elecciones, si bien sé que para ganar elecciones es una parte fundamental para la transformación de la vida, sino que aprovechemos esta señal o este clamor popular para reorientar la política. ¿Qué ha sucedido con los jóvenes? De 16 a 18, cuando apareció el tema, era que quería sacar ventaja a un gobierno de izquierda, porque los jóvenes siempre tienen utopías, sueños, quieren cambiar el mundo, y parecía que se compadecían ideológicamente con esas posturas del gobierno. No está sucediendo, o por lo menos no se nota tanto. Sí, yo creo que hubo un problema con mi generación, con la juventud, que es que desde nuestro espacio no hubo una política segmentada muy eficiente para la juventud, una juventud que no se imagina su trabajo, o sea, no se imagina dónde va a trabajar, cómo va a vivir, dónde va a vivir, cómo independizarse, una serie de preguntas elementales. No es que el gobierno no entendió el ambientalismo, que el gobierno no entendió el feminismo, es el gobierno no entendió los pilares elementales del peronismo como tal, de alguna manera, trasladados a una generación en particular. Yo soy muy crítica en ese sentido, pero como con entusiasmo y optimismo al respecto. Creo que hay tiempo para despertar. ¿Conoces a uno de ellos? ¿A uno, dos, a tres o cuatro muchachos que votan, por ejemplo, Milei, la derecha? ¿Has conversado con ellos? Y amigos, no los tengo en mi circuito, no. No, en general me odian tanto que no me imagino a alguien que quiera ser mi amigo y a la vez decirme que soy una chorra. Porque y sería morir. interesante preguntarle por qué. Porque es muy curioso el hecho de que voten eso. Es curioso, a la vez creo que es un momento de mucha incertidumbre. Estamos atravesando una crisis sin precedentes y creo que en esa confusión... Pero ¿quién no puede entender una crisis sin precedentes después de una pandemia que tiene al mundo devastado tanto? Hay que explicarlo. No, es que yo creo que el error es pensar que es una cuestión mayoritaria. Yo creo que en la juventud no es mayoritario. Volcarse en militancias conservadoras no es lo mayoritario, es lo excepcional. Y creo que es una resistencia conservadora, un efecto reaccionario a que la juventud tuvo 3 etapas de organización muy fuertes que son mayoritarias efectivamente, que son la del kirchnerismo, o sea, que somos hijos de la democracia y una democracia de ampliación de derechos, de los gobiernos de Néstor y Cristina, de la ley de centro de estudiantes, del voto joven, una ola feminista y una ola ambiental, de activismo, de militancia, de participación, y eso consolidó todo, toda una presencia juvenil organizada en la que obviamente hay otros jóvenes que siempre estuvieron ahí, que se resisten a esos procesos, que después crecen y son lo que son, pero que ahora tienen un espacio para hacerlo. Ahora, hay una lectura también hacia adentro del espacio político del peronismo que dice que hay muchos de estos fenómenos que son fenómenos urbanos. Caso feminismo, caso ambientalismo. ¿Qué se le responde a esa lectura sobre sobre estas militancias en particular, a esos sectores que están adentro también del gobierno? Sí, no sé si son necesariamente urbanos. De hecho, por ejemplo, en el caso del ambientalismo, en general, por ejemplo, la atrocidad del extractivismo en materia de producción alimentaria, por ejemplo, a quienes enferma comunidades rurales hace generaciones, ¿no? Creo que los padecimientos están ahí. Tal vez los procesos de organización que tienen reflectores son más urbanos, son más porteños, pero creo que hay un poco de todo. Y en materia feminista creo que se demostró la transversalidad que tiene el movimiento. En las jornadas por el derecho al aborto había en cada plaza del país una instancia de organización. Y si algunas tal vez no estará, y puede haber gente que no esté tan amigada con el concepto feminismo, pero que de alguna manera construyen en sus espacios ese tipo de tejidos. Entonces creo que no es tanto por ahí. Ofelia, muchas gracias. No hay de qué. Un placer. Igualmente. Escucharte siempre. Gracias por invitarme. Vuelve pronto, gracias. Dale, cómo no. Una pausa y ya venimos. Si es verdad que todos hacen leña del árbol caído,
hoy seguramente se están haciendo un festín. Sofía Barruti, otra vez te saludamos. Víctor Hugo, buenas tardes, buenas noches ya en este caso. Estamos en Palpa y Céspedes en este momento, que están talando justamente este árbol que trajo como consecuencia 2 vehículos en los que cayó justamente este árbol por las ráfagas intensas de viento que veníamos dando cuenta hace unas horas nada más, y que realmente tenemos que estar contando estas imágenes que se replican en el barrio porteño de Colegiales y en tantos otros barrios y en tantas otras provincias que también hay alerta por estas fuertes ráfagas de viento que, como decíamos en una salida anterior, los vientos van de 35 a 70 kilómetros por hora. Esta es una de las imágenes que íbamos a alertar, que esperábamos no sucediera, que eran los árboles caídos sobre los vehículos. Ya está trabajando aquí el 103 y, como se escucha, ¿no?, están podando este árbol para no generar daños mayores. Bravo, Sofía. Ahora nos vamos con Alexis al Monumental. Alexis. Sí, Víctor Hugo, ya cada vez falta menos, un poco menos de una hora para que comience este partido, 20:30. Hace un ratito se escuchaba cómo la gente estallaba porque dieron la formación, porque empiezan a salir los jugadores al campo de juego a hacer el calentamiento. Charlie Soding, nuestro cámara, nos muestra la gente que está entrando por Avenida Udaondo, cada vez más apurados y cada vez más abrigados, porque bajó muchísimo la temperatura por acá también, pero crece también el calor y la euforia de la gente, porque cada vez falta menos para ver a Leo Messi y compañía. A ver, contame, ¿de dónde venís? La camiseta de Diego, mira, Víctor Hugo. Está acá, el Diego presente, lo tenemos tatuado. Acá. Ahí está. ¿De dónde venís? De San Miguel, le quiero mandar un mensaje a mi abuela que no fui al cumpleaños por venir a ver a No. Messi. 85 años. ¿A tu abuela? ¿Y la dejaste clavada para venir a ver a la selección? Me dijo, yo haría lo mismo. Y bueno, muy bien. Muchas Bueno, ¿cómo gracias. sale hoy? Ganamos, hoy ganamos. ¿Venís siempre a ver a la selección o primera vez? No, vino varias veces, pero hace rato que no vengo. ¿Y cómo te ves con esta selección? ¿Te Bien, gusta? me voy a emocionar cuando lo vea a Messi en la cancha, pero bien, bien. Contenta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludos a Víctor. Muchas gracias. Bueno, Víctor Hugo, como ves, la gente que sigue llegando, cada vez menos gente por acá. Algunos hinchas que van acercándose, consultando por qué tribuna entrar. Se vendieron todas las entradas muy rápidamente, apenas salieron a la venta el viernes último. Entradas que arrancaban en 2.500 pesos y la más cara llegaba a 11.500. Todo agotado, cerca de 36.000 espectadores para presenciar este que será el último partido de los 3 que tuvo la selección en octubre. Empate ante Paraguay como visitante, triunfo el último domingo ante Uruguay y hoy el cierre de esta triple fecha frente a Perú, buscando consolidarse en el segundo puesto y acercarse a un número que me dijeron desde adentro, que dicen, especulan con un 27 puntos, creen que es una medida que te clasifica al Mundial. Argentina tiene 22 en este momento, así que si todo sale como todos esperamos por acá y suma 3 esta noche también, estaremos muy cerquita del gran objetivo que es Qatar 2022, que se va a jugar entre noviembre y diciembre, o sea, dentro de poco más de un año. Empieza a ser lo único que importa, Alexis, así que vamos a seguir así. Quiero dedicar este gran momento periodístico que nos ofrece desde el Estadio Monumental a una persona que vive en Israel, en Carmiel, y está cumpliendo 94 años, un joven, muy joven, de 94 años, que es don Enrique Perel. A él, que es muy futbolero, y a Eduardo, su hijo, le dedicamos estas imágenes que tienen que ver con la ilusión de la gente. Alexis, vos sos ya, aunque muy joven, fogueado en esto y has conocido etapas de entusiasmo de la selección. Este es un gran momento sin dudas. Sí, Víctor Hugo, la verdad es que lo que la gente sintió, vivió, todo lo que pudimos ver el último domingo frente a Uruguay, en un contexto de un seleccionado que se sacó esa mochila de no ser campeón hace muy poco tiempo y después de 28 años, todo parece empezar a fluir de una manera diferente. Y entre el rival y el nivel que mostró Argentina, me parece que empieza a costar, retrocediendo en el tiempo, encontrar un partido semejante. Quizás, y por la magnitud del evento, podríamos pensar en la final de Brasil con Alemania, el partido con Holanda, también semifinal en el Mundial de Brasil. Pero cuesta encontrar un partido de tan buen nivel ante una selección tan poderosa como es la uruguaya, que tiene sus armas más allá de no estar en su mejor momento,
y todo esto no hace más que alimentar la ilusión de la gente de cara al próximo Mundial, de poder disfrutar este seleccionado. No sabemos cuánto quedará y ojalá sean muchísimos años, pero también el tiempo pasa para Messi y la gente vive cada función como una manera de homenajearlo y de darse el gusto de verlo en cancha. Alexis, muchas gracias, muy buen momento, hasta luego. Un abrazo grande, Víctor Hugo. Voy a contarle ahora a Víctor Hugo sobre los Pandora Papers, esta mega filtración de casi 12 millones de documentos en el que siguen dando material para que hablemos. Y en este caso voy a contarles sobre Nicolás Dujovne, quien fue ministro de Economía de Mauricio Macri, uno de sus últimos ministros. El último fue Hernán Lacunza, perdón. Pandora Papers, Nicolás Dujovne en la mira por el manejo de una firma offshore en Belice. Esto dice ámbito financiero. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucedió fue que en 2016 sus padres, su madre y su padre, inscribieron en Belice una sociedad que después hicieron un poder en favor de sus hijos, es decir, de Dujovne y sus hermanas, pero nunca Dujovne llegó a firmarlo. Eso es lo que dice desde el entorno del exministro. Entonces, no es efectivo. Ahora, lo que sí es cierto es que sabemos que el entramado societario fue utilizado por parte de sus padres para manejar los bienes de la familia. Parece mentira. Todo lo que es opaco en el comportamiento ético, moral, etcétera, de los hombres de la política siempre está referido a ellos. Todo lo que es oscuro, a Macri, Dujovne, cada uno de los integrantes del PRO, de los importantes, de los prominentes, ha tenido con los Panamá, con los Pandora, con las cuentas que aparecen en lugares paradisíacos. Recordemos lo de Macri en Bahamas, que está como olvidado, 18 millones de dólares que se le habían chisporroteado en algún lugar, los blanqueos de su hermano. Todo es espeso, todo es denso para considerar el comportamiento de esta gente. Yo me acuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner, a la que perseguían buscándole cuentas en el exterior, decía, nunca van a encontrar nada de mí, siempre van a encontrar de ellos. Era una etapa de persecución del juez Bonadío. Ella dijo, ningún juez carancho me va a hacer cambiar de opinión. Eso que están haciendo en Las Vegas. Yo me acuerdo que la mafia de Clarín había puesto un periodista que actuaba como querellante en Las Vegas, buscando papeles que comprometieran a Cristina Fernández de Kirchner. Han revisado ya entre Pandora y Panamá 25 millones de documentos. Han contado con los fondos buitres, revisando banco por banco, eso se sabe qué relación tienen. Le han pasado peine fino a todo. Nunca encontraron nada. Y siempre aparecen ellos, siempre son ellos los que aparecen. Como también, y esto sí que es grato, aparece Gustavo Silvestre en un par de minutos. Hoy es viernes. No, hoy es jueves. Hoy es jueves, disculpen, trabaja bastante, a veces uno no sabe en qué día vive. A veces, es que serán las ganas de que sea viernes. No, yo estoy muy cómodo con esto. Trabajo esto, no es laburo esto. No. Esto es un encuentro de amigos. Llega Gustavo Silvestre con su buque insignia de la programación de C5N y nosotros, con mucho gusto, si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.